Bueno, buenas noches. Mi nombre es Andrés David Arrechea. Soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia. En esta oportunidad pues voy a presentar mi línea del tiempo relacionada con el curso de guitarra. Les voy a estar mostrando, mejor dicho, las fechas y los datos históricos pues de la guitarra hasta su actualidad. Aquí podemos ver la línea del tiempo, la historia de la guitarra. Empezó con el AU en el siglo I, 6 y 7. Nace en el Neolítico y la idea surge cuando la antigua civilización veían el arco como una forma de instrumento. Es ahí donde nace el AU, instrumento de mástil corto con pera y sin trastes. Algunos datos históricos es que fue uno de los primeros instrumentos de la humanidad, muy versátil, muy utilizado en Egipto, Siria y Turquía. Proviene de la familia del luau. Continuando, seguimos con el luau, que abarcó los siglos 7 al siglo 14 y era una guitarra de madera con cuerpo y mástil hecha con cabezas de animales y oros. Sus cuerdas se sitúan en un plano paralelo a la caja. Algunos datos históricos es que se descubrió en Sumeria y Mesopotamia en el 2400 a.C. Varios tipos de cordófonos de mástil que se desarrollaron a lo largo del mundo antiguo. Continuamos con la quítara, al siglo XII, aparece en la antigua Grecia. Este instrumento era acompañado de los cantos para beber, era muy usado en las ceremonias. Y algunos datos históricos es que este instrumento surgió en Grecia, además que en la época de los romanos era un instrumento muy utilizado, o sea, los romanos tendían a utilizar mucho este instrumento. Ya para la Edad Media aparece la morisca, para los siglos 7 al siglo XV. En la Edad Media aparece la quítara, morisca, precursor de la guitarra con una resonancia ovalada, tapa armónica de piel mástil largo y 3 órdenes dobles en su encordado. Algunos datos históricos es que este instrumento se origina en la península ibérica y se relaciona con la época medieval o renacentista. Además, llegó a ser un instrumento muy popular. Continuando con nuestra línea del tiempo, nos encontramos con la vihuela, que abarcó los siglos XV al siglo XVI. Este instrumento aparece en Italia a mediados del siglo XV, haciéndose popular en esa época. Sus cuerdas fueron fabricadas con tripas de animal, de mástil largo y 6 cuerdas. Algunos datos históricos es que fue el antecesor de la guitarra moderna y la guitarra barroca. Es un instrumento que ofrece un sonido único y encantador, características de la época, o sea que a las personas de ese instante les gustaba mucho el sonido de esta guitarra, este instrumento conocido como la vihuela. Continuando con la línea del tiempo, ya para el siglo XVII nos encontramos con la guitarra española. Este instrumento aparece en España en el siglo XVII y se usa como instrumento de acompañamiento con mástil largo y 6 cuerdas simples. Algunos datos históricos es que fue un instrumento muy popular en el ámbito de la música flamenca y clásica, además de ser un símbolo importante de la cultura musical española. Continuamos con la guitarra clasicista y romanticista, que abarcó el siglo XVII al siglo XIX. Este instrumento se establece como un instrumento de 6 cuerdas en lugar de órdenes dobles. Se realizan mejoras incluyendo una resonancia más grande y cambios en la disposición de cuerdas. Algunos datos históricos es que este instrumento era más pequeño que la guitarra moderna, pero con el tiempo tuvo algunas modificaciones en su construcción, tamaño, sonido y repertorio, ganando popularidad como elemento solista. Ya para el siglo XIX y XX aparece la guitarra eléctrica. Nace la primera guitarra eléctrica con pastillas electromagnéticas, permitiendo amplificar su sonido. Su creador principal fue George Beauchamp. Algunos datos históricos es que las primeras personas en utilizarlas fueron guitarristas de ópera, jazz, y se caracteriza por ser de mástil desmontable y pocas piezas
Su creación permitió nuevos estilos musicales como el rock y el heavy. Y ya para ese mismo siglo XX, aparece la guitarra eléctrica, que tomó mucha fuerza, convirtiéndose en un emblema del rock, jazz, blues, además de guitarristas y músicos importantes. Y del siglo XXI hasta la actualidad, la guitarra sigue evolucionando con tecnologías digitales como procesadores de efectos y modelos de sintetización. La guitarra acústica y la eléctrica mantienen su popularidad con amplia variedad de géneros musicales. Este ha sido mi línea del tiempo, espero les haya gustado y muchas gracias por la atención prestada.